¿Están todos? No se me quedó nadie afuera. Sí, Algunos. faltaría dos, pero faltaría uno. Dale, ya estamos. Bueno, se aburrieron y se fueron. Aprovecharon el corte. Bueno, está bien, hay que aprovechar el corte a veces. Bueno, seguimos. Vamos a los derechos y obligaciones de los trabajadores. ¿Cuáles son los derechos? Trabajar en un ambiente sano y seguro. Es decir, cuando hablamos de sano, es decir, que tenga, por ejemplo, la ventilación necesaria, en caso de que haya contaminantes que estén tratados de tal manera que no afecte la salud de los trabajadores, etcétera. Y cuando hablamos de seguro, que estén las máquinas, cableados, lugares de tránsito, todo en condiciones de seguridad, que eso no genere algún accidente, ¿sí? Me pueden preguntar, ¿eh? Conocer los riesgos que puede tener en su trabajo, es decir, cuando la persona ingresa al trabajo, lo primero que hay que hacer es darle la capacitación previa al inicio de sus tareas, ¿ok? No se puede suponer que porque la persona que ingresa tiene experiencia, que conoce todo, o que conoce el lugar de trabajo, porque muchas veces no es solo conocer la tarea, sino el ambiente general donde se va a mover, ¿sí? Porque también para llegar a su puesto de trabajo tiene que atravesar un sector que tiene X riesgos, ¿sí? Entonces tiene que conocer la persona los riesgos no solo de la tarea en sí de él, sino del ambiente del trabajo, del lugar de trabajo. Tiene que recibir información y la capacitación de cómo prevenir accidentes o enfermedades profesionales. Lo mismo que antes, por más que conozca su tarea y todo, tiene que recibir la capacitación. Información y capacitación. ¿Información a qué se refiere? Por ejemplo, al uso de los elementos de protección personal, a dónde tiene los elementos, por ejemplo, un lavaojos, a dónde está el botiquín, ¿sí? Y la capacitación de cómo prevenir accidentes es de renovación anual. A veces son muy aburridas porque imagínense que a lo mejor durante años no cambian las condiciones de trabajo o el equipo que está usando la persona o su puesto de trabajo y sería reiterativo, pero la ley indica que la renovación de la capacitación obligatoriamente es anual. Es un refresh, es refrescar conceptos y todo, porque por más que la persona no haya sufrido accidentes ni nada, hacer un recordatorio de las medidas de seguridad y todo, de la parte de prevención de accidentes y enfermedades profesionales, es muy bueno, muy sano y muy necesario, ¿sí? Recibir los elementos de protección según su trabajo. ¿Sí? No, yo no le voy a dar a una persona que hace una tarea administrativa un casco, a no ser que esté trabajando en un lugar donde caigan partículas, ¿no? Pero no, es difícil, ¿sí? Y los elementos de protección personal deben cumplir ciertos requisitos. Tienen que estar normalizados, normas IRAN o similares, nacionales o internacionales, que me aseguran una cierta calidad y cobertura en caso de accidente. Esto se deja registrado en los listados de entrega de elementos de protección personal, con la firma del empleado, y queda en el registro para que en caso de un accidente, generalmente lo que se pide es ver si a la persona recibía los elementos de protección personal acordes, ¿sí?, a la tarea. ¿Ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona trabaja en administración y tiene que atravesar sector de producción? ¿Sí? Y hay trabajos con elementos suspendidos, lugares donde se puede golpear la cabeza, ya sea por una partícula que se le proyectó encima. ¿Ustedes qué consideran? Que por esa persona que hace tareas administrativas tiene que tener un casco cuando atraviesa el sector ese? Pregunta Sí, general. sí, yo creo que sí. Perfecto, sí, sí. Si bien su tarea es administrativa, cuando la persona está expuesta porque tiene que atravesar un lugar, ¿sí? Lo mismo si hay polvillo, lo que sea, bueno, colocarse un barbijo, una mascarilla, lo que sea, para
evitar un accidente. Muy difícil que por un momento que esté atravesando un lugar vaya a ser pasible de sufrir una enfermedad profesional, pero sí un accidente. ¿Ok? Lo mismo que el calzado de seguridad. Si va a pasar por un lugar de producción y hay, por ejemplo, chapas de acero en el piso y todo, con un calzado normal, que generalmente la persona administrativa trabaja cómodo y puede estar trabajando en sandalias, calzado de tela, zapatillas, lo que sea, y cuando atraviese un sector así, tendría que estar proveyéndosele de un calzado con puntera de seguridad, lo que sea, para evitar un accidente de trabajo. Es difícil, es muy difícil que esto lo vean, pero es lo que generalmente se recomienda. Y si no, evitar que la persona circule por esos lugares. Para eso muchas veces en las fábricas, en los lugares, están marcados con amarillo los pasillos de circulación. Ahí da supuestamente una cierta seguridad de que la persona se traslade, pero siempre y cuando, siempre tiene que haber una persona que conozca ese ambiente de trabajo para que la persona que atraviese ese sector pueda prevenir un accidente, indicándole cómo o no pasar por ese sector. ¿Ok? Otro de los derechos es estar cubierto por una RT a través de la afiliación de su empleador. Tiene que estar sí o sí afiliado a una RT. Después vamos a ver que en algunos casos no, pero lo vamos a ver más adelante. Conocer cuál es su RT. ¿Por qué? Porque la persona tiene un accidente. Si es en el lugar de trabajo, bueno, el mismo empleador ya sabe a qué RT llamar, con qué comunicarse y todo. Pero si la persona tiene un accidente in itinere, tiene que conocer su ART para comunicarse con la RT, para llamar y solicitar el servicio médico. Generalmente muchas veces cuando uno tiene un accidente in itinere y la persona no está consciente de todo, generalmente se llama al SAME y lo llevan al primer hospital o centro de atención cercano, y después el mismo lugar donde la persona puede estar quedando internada en observación, se comunican con la RT. ¿Qué pasa si la persona está inconsciente o algo? Es bueno llevar una credencial encima para que sepan con qué RT comunicarse. ¿Ok? Y si su empleador no tiene RT o no lo ha declarado como empleado ante la misma, tiene derecho a denunciarlo ante la Superintendencia de Riesgo del Trabajo para intimarlo a que se afilie o lo declare. Esto es lo que realmente tendría que hacer una persona si el empleador le dice, no, no sé qué RT tenés, no, no, y se lo niega o algo. Bueno, tiene el derecho de hacer una denuncia que puede ser anónima ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que se da muchas veces esto, ¿eh? Se da, porque como las denuncias muchas veces la Superintendencia las recibe en forma anónima, digamos que viene bien esto para que el empleador tenga cobertura sobre la totalidad de los empleados. Si no, asume la responsabilidad el empleador, ¿no? Seguimos. El trabajador también tiene obligaciones, ¿sí? Y son muy importantes que las cumplan. Y vamos a ver por qué. Denunciar ante su empleador o ART los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. ¿Por qué es importante esto? Si el trabajador tiene un accidente y no lo denuncia, ¿qué pasa? No está cubierto. Después puede llegar a tener una afección más grave como consecuencia del accidente. Y después, si no lo denunció en tiempo y en forma, la ART puede llegar a rechazárselo. O mismo el empleador puede decirle, no me lo denunciaste, no me dijiste, y queda no cubierto. Es difícil, ¿sí? Porque generalmente la Superintendencia de Riesgo de Trabajo falla a favor del trabajador y lo van a tomar el accidente como una denuncia tardía, pero la obligación del trabajador es denunciarlo. ¿Y por qué también es importante denunciarlo? Porque lo que hay que evitar es la reiteración de ese accidente o de esa enfermedad profesional. Y muchas veces, si el empleador no está en conocimiento, se
pierde la oportunidad de evitar más accidentes o enfermedades que el empleador, entre comillas, estaría desconociendo, ¿sí? Cumplir con las normas de seguridad, varias de ellas, utilizar los elementos de protección personal, hacer caso de las señalizaciones, no, por ejemplo, muchas veces en lo que es máquinas se ponen trabas o medidas de seguridad, por ejemplo, un doble comando. ¿Y por qué se hace doble comando? Porque muchas veces la persona tiene que utilizar las dos manos para activar los doble, por eso es doble comando, y evitar que una guillotina, una matriz, un torno, lo que sea, lo lastime. Y muchas veces el empleado, para hacer más rápido, porque muchas veces le pagan por producción o porque cuando produce tantas piezas ya se puede ir o tomarse un descanso, entre comillas, eh, anula ese doble comando y puede generar un accidente. Entonces ahí no estaría cumpliendo con las normas de seguridad, ¿sí? Por más que el jefe de producción va a estar muy contento con ese empleado porque va a producirle más o más rápido, no está bien, no es correcto, porque se puede generar un accidente. Le debe comunicar a su empleador, a RT o la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, cualquier situación peligrosa para el empleado, para usted, digamos, para el trabajador o para el resto del personal relacionada con el puesto de trabajo o establecimiento en general. ¿Qué quiere decir? Si el empleado, el trabajador, detecta que hay un peligro para sí o para sus compañeros, aunque no sea de su propio puesto de trabajo, tiene que comunicárselo al empleador. Por ejemplo, hay un ejemplo sencillo, una escalera y hay una baranda que está floja, suelta, por romperse. Esa es una situación peligrosa que puede generar que baje una persona o suba, se apoye contra la baranda y se caiga. Entonces eso hay que comunicarlo al empleador para que repare, en este caso la baranda, y se evite algún accidente por caída o lo que sea, ¿sí? No es el puesto de trabajo directo de él, pero es el establecimiento en general. O un cable suelto de electricidad que está pasando por una zona de tránsito y es riesgoso, porque por el mismo tránsito las personas pueden dañar el cable y dejarlo, como se dice vulgarmente, pelado, y ahí hay un riesgo de electrocución, ¿sí? Eso hay que avisarlo enseguida. Y si puede desconectarlo mejor, y si puede señalizarlo mientras el empleador toma conocimiento, mejor todavía. Participar de actividades de capacitación sobre salud y seguridad en el trabajo, utilizar correctamente los elementos de protección personal provistos por el empleador, ¿sí? Participar de las actividades de capacitación, así como tiene derecho a recibir capacitación, tiene la obligación de participar en las capacitaciones. Y es lo que yo les decía recién, muchas veces son reiterativas, aburridas, pero eso va en la habilidad de los prevencionistas, de nosotros, de hacerlas más amenas, de hacer a lo mejor un refresh de las cosas más importantes del tema y abocarse a lo mejor a dar ejemplos de accidentes que han sucedido, sobre todo para concientizar más a la gente, ¿sí? Entonces, ahí está mucho en la habilidad de nosotros los prevencionistas, de que esas capacitaciones reiterativas de todos los años no sean aburridas, no los cansen, como por ejemplo yo la charla ahora. Y utilizar correctamente los elementos de protección personal provistos, ¿sí? Si a mí me dan unos guantes y yo me pongo los dos guantes en una mano, porque es en la que más se utiliza, en la otra mano nada, no estoy utilizando correctamente el elemento de protección personal, si no me coloco el casco correctamente. Ejemplo de casco mal utilizado que se da muchas veces en las obras, y yo le hago, aprovecho y los golpeo a los trabajadores. Muchas veces ustedes van a ver en una obra que a lo mejor hay una persona que tiene un casco y por debajo del casco tiene una gorrita
con visera y todo, porque están acostumbrados a ponérselo. La primera pregunta que nosotros le hacemos, le digo, ¿por qué lo utilizas así? No, dice, porque la gorra me absorbe la transpiración y el casco me molesta directamente porque me toca el plástico, me molesta, me marca el pelo, lo que sea. Entonces es muy fácil demostrarle a la persona el por qué el casco tiene que usarse sobre la cabeza sin nada entre medio. Entonces lo que hago yo es darle un golpe suave, ¿no? Sobre todo si son grandotes los empleados, no voy a andar provocándolos. Le di un golpe de costado en el casco, como si le hubiera caído algo, ¿sí? Un elemento, no sé, una herramienta, un pedazo de madera, de metal, lo que sea, y lo golpeo de costado en el casco. Como el casco no está bien agarrado porque tiene la gorrita debajo, el casco resbala. ¿Y qué le pasó a la persona? Se quedó sin el casco, se quedó con la gorrita. Y la herramienta esa que cayó, a lo mejor no cae sola, cae esa herramienta que le sacó el casco y atrás vienen otras herramientas, otro pedazo de madera, lo que sea, y recibió el golpe de lleno en la cabeza, con la gorrita nada más y sin la protección del casco. Por eso es utilizar correctamente los elementos de protección. Y después cumplir con la realización de los exámenes médicos periódicos. De acuerdo, como veíamos al principio, de acuerdo al listado de enfermedades profesionales que están normadas, tiene que cumplir con la realización del examen periódico. Es decir, lo van a citar y la persona tiene que ir obligatoriamente a realizarse ese examen médico, ¿sí? Ahí es donde se detectan las famosas enfermedades profesionales y se va trabajando sobre su cura, digamos, ¿sí? O evitar que la persona se enferme más. Generalmente, ¿qué se hace cuando se detecta que la persona tiene una enfermedad profesional? Lo primero que se hace es aislarla del puesto de trabajo, darle el tratamiento médico correspondiente, y cuando la persona, los valores que arrojen los futuros exámenes médicos, ¿sí? Den normales, puede volver a su puesto de trabajo. Y si no, una recalificación laboral ameritaría. Pero bueno, ese es otro tema. Derechos y obligaciones de los empleadores. Acá hay una parva de derechos y obligaciones que se van a cruzar con los derechos y obligaciones muchas veces de los trabajadores también, ¿no? Porque es en relación directa, ¿sí? Los derechos: elegir una RT y puede cambiar de aseguradora, luego cumplir con los plazos mínimos de afiliación. Luis, corregime, vos estás más en el tema. ¿Sigue siendo un año mínimo el plazo? Después del primer contrato, 6 meses completos. Y una 6 vez que meses. hace vez que hace la opción del traspaso, un año tiene que permanecer. Perfecto, me parecía, pero no lo quería decir y después tenés que corregirme, por eso preferí que lo dijeras, ¿sí? Generalmente los cambios se hacen por temas económicos, ¿sí? Porque muchas veces dicen, no, esta RT es muy cara. O otras veces se hace porque, no, la RT me molesta, me viene a visitar siempre. Y los cambios en general se producen por eso, aunque parezca mentira. No, muchas veces, pocas veces, algunas, ¿sí? No digo que sean siempre, perdón. No se valora mucho el servicio de la RT en sí, sino muchas veces también, sobre todo, bueno, en épocas embromadas económicas, se verifica mucho el tema de costos, ¿no? Pero... O sea, pierde clientes por hacer bien su laburo, básicamente. y lo que pasa es que hay algunos que, exactamente, hay algunos que no le gusta que lo molesten. Hay de todo, pero muchas veces también tiene que ver el prevencionista que va a visitar, ¿no? Ojo, hay que ver cómo hace su tarea. Hay algunos que no molestan porque quieren hacer el trabajo rápido e irse. No hablo mal de los profesionales, pero hablo de lo que sucede a veces, sucede muchas veces. Y el hecho de marcarle al empleador todas las cosas que están con desvío de acuerdo a la ley, hay algunos que no les gusta. Y se cambian porque dicen, no, esto me molestan menos. O es más barato. Perdón, tomé un poco de agua.
Bueno, después recibir por parte de la RT asesoramiento, capacitación y asistencia técnica en materia de prevención de riesgo para el propio empleador y para sus trabajadores. Acá cuando hablamos de asesoramiento, sí, eso de cabeza, tiene que recibir todo el asesoramiento por parte de la RT para las tareas que, por supuesto, los trabajos que declare el empleador, a lo que se dedica. Capacitación. Si bien la capacitación, la obligación está en cabeza del empleador, muchas veces el empleador coordina con la RT para que le brinde las capacitaciones. Y si no, tiene que contratar o tener un profesional, ya sea interno o externo. Si lo tiene interno, lo va a dar el profesional que está de manera interna trabajando con el empleador, o subcontratarlo. Pero la capacitación la puede recibir. No necesariamente tiene que ser presencial, porque puede ser considerada el envío de material de capacitación, de lectura y todo. Asistencia técnica en materia de prevención, asistencia técnica se la dan los prevencionistas, asesorando al empleador con todas las medidas de seguridad que tiene que implementar, ¿sí? Recibir información de la RT sobre el régimen de alícuotas vigente, por supuesto, le tiene que decir en caso de aumento, lo que sea, variación, le tiene que informar la RT al empleador. Sobre las prestaciones que prevé el sistema de riesgo de trabajo, ¿sí? ¿Qué está cubierto? ¿Hasta dónde está cubierto? ¿Sí? ¿Qué tipo de prestaciones? Y los procedimientos de denuncia de accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Le tiene que decir y explicar cómo tiene que ser, completar el formulario, enviarlo en papel, hacerlo a través de la web, que hoy está muy ya implementado. Antes era, hace muchos años, era todo el famoso formulario de denuncia de accidente de trabajo. Hoy ya se hace de manera online, completando todos los campos, y es muy importante completar todos los campos. Sobre todo acá pasa muchas veces que no se completan los datos del contacto del trabajador accidentado, y después cuando la RT se quiere contactar con él para hacerle el seguimiento, lo que sea, médico, prestacional, no se puede comunicar. Entonces ahí es muy importante los datos del trabajador, que sean accesibles para la RT para poder hacer los trabajos que tienen que hacer en lo que respecta al seguimiento médico, lo que sea, y poder contactarse oportunamente. Exigir a su RT la realización de los exámenes periódicos que correspondan y el cumplimiento de la asistencia médica y económica de sus trabajadores en caso de accidentes o enfermedades profesionales. Creo que esto está muy claro, ¿sí? De acuerdo al mapa de riesgo, y cuando el empleador declaró qué personas están expuestas a determinados riesgos y que ameritan la realización de exámenes periódicos, la obligación de la RT es realizarlos, pero también es un derecho del empleador de solicitar la realización de los exámenes periódicos, ¿sí? Algunos son anuales, semestrales, de acuerdo a riesgo. Y lo mismo la asistencia económica para los trabajadores. Exigir a su RT la entrega de credenciales para los trabajadores, en la cual consta el número telefónico de la aseguradora para llamar en forma gratuita al Centro Coordinador de Atención Permanente, o llamado CECAP, en algunas RT se llaman de otra manera, que brinda asistencia y orientación en caso de accidente de trabajo. Esto era de lo que hablábamos antes, que el trabajador tiene que saber cuál es su RT. ¿Cuál es su RT? Se le entrega una credencial, ¿sí? No con foto, nada, pero sí es una credencial que figura la RT y los números donde se tiene que comunicar el trabajador en caso de accidente. O un familiar del trabajador, porque puede ser que el trabajador haya sufrido un accidente, esté inconsciente algo y alguien tiene que tener acceso a quién llamar, ¿sí? ¿Seguimos? ¿Alguna pregunta? Seguimos. Quien calla otorga. ¿Se cortó todo o se cansaron? Bueno, perfecto. Vamos a las obligaciones. Estar afiliado a una RT o autoasegurarse solo si cumplen los requisitos establecidos. La mayoría están afiliados a una RT. Hay casos de
empresas u organismos, ¿sí? Nacionales, provinciales, que pueden autoasegurarse. Entonces tienen que cumplir ciertos requisitos. Si no, tienen que estar afiliados a una ART. Notificar a la ART la incorporación de nuevo personal, es decir, tiene que estar en lo que se llama el alta temprana, tiene que estar notificada a la ART para incorporarlo a lo que sería la nómina, para que en caso de accidente o algo, esa persona ya esté incorporada, y en caso de que llame por un accidente, imagínense que la persona ingresó a trabajar un día. El mismo día que ingresó, vuelve a su casa y tiene un accidente in itinere. Llama a la RT, porque a lo mejor le dieron la credencial y todo. La RT no lo va a atender, porque no lo tiene declarado por el empleador. Generalmente, vamos a ser sinceros, la RT no deslinda de la atención, le va a hacer una atención primaria y después va a corroborar con el empleador si la persona realmente forma parte de la nómina, porque si no, hoy por hoy se dieron algunos casos, corre riesgo de abandono de personas, ¿sí? Pero es la obligación del empleador de declarar al personal nuevo. Informar a sus trabajadores a qué RT está afiliado. Esto va en directa relación con el derecho del trabajador de saber cuál es la RT a la que está afiliado. Cumplir con las normas de higiene y seguridad en el trabajo establecidas a través de las leyes 19.587, que era de la vieja, el año 79, si mal no recuerdo. Fue la ley marco base, y recién 24.557, corregime Luis si me estoy equivocando, del año 95-96. Del 95 con la aplicación del 96. 95, exacto, que dio origen realmente a la creación al inicio de las ART. Estuvimos unos cuantos años con la ley de riesgo de trabajo dando vuelta, y se implementó realmente 95-96. Y sus normativas complementarias, que son millones. Y todos los días aparecen nuevas y van modificando. Hay algunas que son muy, no necesariamente son de índole, de interés del trabajador, pero sí de marco regulatorio de toda la actividad de las ART y de todo lo que es riesgo de trabajo. Después, adoptar las medidas necesarias para prevenir los riesgos en el trabajo. Es decir, acá ya hay algunas cosas que parten de base, digamos, del conocimiento de las tareas que se desarrollan en un lugar, que el empleador las sabe, y también del asesoramiento correcto que le haga un servicio de prevención, ya sea de la ART o en forma particular de algún profesional, pero siempre supervisado o visto por la ART. Informar a sus trabajadores de los riesgos que tiene su tarea y protegerlos de los mismos. Esto va en directa relación también con la capacitación que se le debe brindar, ¿no? Y avisarle, darle a comunicación de todos los riesgos que pueden llegar a estar presentes en el lugar del trabajo. Debe proveer a sus trabajadores los elementos de protección personal y capacitarlos para su correcta utilización, en directo con el derecho del trabajador, ya lo habíamos visto, es obligación del empleador. Capacitar a sus trabajadores en método de prevención de riesgo de trabajo, lo mismo, va de la mano del derecho del trabajador. Realizar los exámenes médicos preocupacionales y por cambio de actividad, si dicho cambio implica el comienzo de una eventual exposición a agente de riesgo, e informar los resultados de los mismos al trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Hacemos los exámenes médicos preocupacionales, listo, se detecta que la persona es apta o no tiene, y si tiene algún antecedente, no se lo trata ya como una afección, una enfermedad atinente a la tarea que va a realizar, sino que ya lo trae previamente. Ahí no se le va a hacer examen médico periódico por afecciones previas, pero sí que pasa cuando, fíjense acá, qué interesante, dice, y por cambio de actividad. Si yo tengo una persona trabajando, por ejemplo, en un lugar de ensamble de productos, y tiene ciertos riesgos, yo le hago, el empleador le hace, mejor dicho, los exámenes periódicos
para dicha tarea. Y después de un tiempo X lo cambia de sector. Y va a un sector donde, por ejemplo, tornería, donde hay ruido. Lo estoy cambiando de actividad totalmente. Entonces le tengo que hacer como si fuera un nuevo examen médico preocupacional, porque lo estoy llevando a otro sector. Entonces tengo para verificar que no tenga algo previo, ¿sí? Que la tarea anterior se lo haya producido, y para la nueva tarea ver si está apta la persona, ¿ok? Porque muchas veces en el examen preocupacional saltan determinadas afecciones que hacen que la persona no pueda realizar un tipo de actividad. Entonces, bueno, cuando haya un cambio de tareas, hacer un nuevo examen, entre comillas, preocupacional. Acá no sería preocupacional, inventamos una palabra, sería nuevo puesto de trabajo. ¿Sí? ¿Me siguen el concepto? ¿Se entendió? Sí, 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 se entendió. Perfecto. Sí, sí, se entendió. Ok. Y le informa los resultados al mismo trabajador. El trabajador tiene que conocer el resultado. El empleador, la RT y el trabajador son los que tienen que estar en conocimiento del resultado. Es importante. Muchas veces sucede que cuando se hace un examen médico, ya sea preocupacional o periódico, a la persona no se le comunica el resultado, o directamente, si se le comunica el resultado, ya la persona ya sabe qué es lo que tiene, qué afección tiene, o no tiene nada, por supuesto, puede ser, la mayoría de las veces, o se le repite el examen, o se tiene que hacer algo adicional. Y como en general somos todos, podemos llegar a tener medio con miedo por eso, dice, ¿por qué me están haciendo esto adicional? ¿Debo tener algo? No, muchas veces es para confirmar o darle una vueltita de rosca muchas veces a un resultado médico que dio, entonces se confirma o no esa supuesta enfermedad profesional o lo que sea. Pero el resultado se le tiene que dar a conocimiento al trabajador. Después denunciar ante a la RT los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que ocurran en el establecimiento. Es lógico, porque no es que el empleador sabe los accidentes y las enfermedades profesionales y se las guarda. No, lo tiene que dar a conocer a la RT para que la RT trabaje en consecuencia. Permiso un segundo, tengo que tomar una pastillita. No es de la memoria, ¿eh? Creo. Bueno, solicitar al RT la atención médica inmediata en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, por lógica, independientemente que a lo mejor el empleador llamó al 911, no se pudo comunicar con la RT, lo que sea, se lo tiene que comunicar a la RT para que la RT tome cartas en el asunto y siga atendiendo al trabajador. ¿Ok? Y solicitar el traslado en caso de que el trabajador accidentado cumpla con las condiciones de posibilidad de traslado, ¿no? De acuerdo a la afección que haya sufrido. Porque muchas veces es conveniente no trasladarlo. Pero bueno, eso lo determina la parte médica. Denunciar los incumplimientos de su RT ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Por ejemplo, la RT no me vino a visitar, no me dio facilidad de capacitación, no me brindó información, no hace los exámenes médicos periódicos al personal, lo puede denunciar ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Mantener un registro de accidentabilidad laboral, ¿sí? Que es importante. Es un registro donde va a figurar la persona, el tipo de accidente, datos todos referidos al accidente o los accidentes. Es importante tener estos registros para que el prevencionista, ya sea de la ART o el externo que tenga, sepa sobre los riesgos donde tiene que estar trabajando, ¿sí? Porque muchas veces ocurrió un accidente y pasó un accidente, bueno, listo, ya está, se denunció, lo atendieron, todo. No, es bueno llevar el registro porque muchas veces en la reiteración del mismo tipo de accidente, ahí está
poniendo un semáforo amarillo o rojo donde el prevencionista tiene que trabajar. Entonces, la manera que más lógica es tener un registro, ¿sí? Para poder guiarse. Para poder guiarse con el tipo de capacitación que tiene que brindar o sobre qué sector o parte del trabajo, de la tarea, tiene que hacer hincapié para reforzar las medidas de seguridad. Cumplir con el programa de reducción de siniestralidad establecido en caso de que la accidentabilidad de su empresa supere un 10% el índice de incidencia de su sector de actividad. ¿Qué quiere decir esto? La ley de riesgo de trabajo, la superintendencia, a través de la superintendencia, implementa una serie de operatorias, de acuerdo a la magnitud, cantidad de empleados de la empresa o misma actividad. Hay un programa que puede entrar por menos de 50 empleados o más de 50 empleados, y debe trabajar sobre la reducción de la siniestralidad. Cuando el índice general promedio de la actividad por SIU, ¿sí? de la empresa está 10% por encima de ese índice, entran en un programa especial. ¿Y el programa especial qué quiere decir? Un plan de acción específico para la empresa. Se analizan todos los accidentes, se hacen recomendaciones sobre los accidentes y enfermedades profesionales, y de paso se le da una vueltita de rosca, y se trabaja sobre todos los riesgos posibles que haya en la empresa. Y por supuesto, cuando se produce un accidente en un determinado puesto de trabajo, se trabaja también en los puestos de trabajo similares, ¿no? Es decir, a lo mejor en una máquina se produce generalmente un tipo de accidente porque las condiciones de seguridad de la máquina no están acorde, o la máquina le falta mantenimiento, entonces por eso se producen accidentes. Entonces lo que se hace con esto es verificar si en las máquinas que son similares se dan las mismas condiciones, y no ha habido accidentes por